Entonces, primero tenemos que definir la dirección de movimiento. Entonces, habíamos dicho que como esta masa tiene más masa que esta masa, entonces obviamente, probablemente esta masa tiende a bajar hacia allá y por ende, como esas cuerdas están conectadas, fuerzas de contacto, entonces esta masa también va a ir hacia allá. Entonces, para este sistema, dijimos, bueno, voy a definir un plano inclinado, un marco de referencia. Es decir, si yo sé que la masa 1 va hacia lo largo del plano inclinado, baja, yo voy a decir que positivo va a ser este. Aquí está. Luego hicimos un diagrama del cuerpo libre y vimos, perfecto, tengo el peso siempre va hacia abajo. Peso siempre va hacia abajo. Esta masa siente una tensión hacia allá. Tensión. Siempre hay una fuerza normal perpendicular a la superficie. Y ahora, si el cuerpo se mueve hacia allá, quiere decir que entonces la fricción va en sentido contrario. Y esto era el diagrama del cuerpo libre. Luego nos venimos con esta masa, vean que son sistemas por aparte. Y bueno, esta masa como está totalmente horizontal, yo digo, mira, no, voy a definir el plano cartesiano para esta masa así. X positivo hacia allá y Y positivo hacia allá. ¿Por qué? Aprovechando la tendencia de movimiento del objeto. Entonces yo sé que esta masa siente una tensión hacia allá, tensión, siente la normal hacia allá, normal. El peso siempre va hacia abajo, peso. Y tenemos, si se mueve hacia allá, entonces la fricción va hacia allá. Entonces teníamos el diagrama del cuerpo libre, ambos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que noten que con ese plano inclinado, el peso no quedó ni en X ni en Y, quedó en ambos. Es el único feo, lo único feo de este cuerpo. Que vean que estoy extendiendo el marco de referencia. Vean que todo esto es X. X. Entonces hago el eje Y que tiene que ser perpendicular. Entonces yo sé que el peso siempre va hacia abajo. Tiene que ser recto hacia abajo. Recto hacia abajo. Entonces vean que si yo me fijo en mis dos ejes, el peso me quedo en el eje X positivo y en el eje Y negativo. Es decir, yo ya intuyo que la componente en X del peso va a ser positiva y la componente en Y del peso va a ser negativa. Eh, Como tengo que sacar componentes, tengo que aplicar trigonometría. Entonces vean que aquí se hizo un triángulo rectángulo. Me quite, siempre se forma ese triángulo rectángulo. Y el ángulo es el ángulo del plano inclinado. Entonces, bueno, voy a aplicar trigonometría. Aquí hay 90 grados. Recuerden que la vieja confiable de vectores es hacer triángulos rectángulos. Yo sé que toda esta flecha es el peso. Esto es la componente en Y del peso porque es paralela al eje Y, es vertical. Y esto que es horizontal o paralelo al plano es eje X. Aplico seno. Seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Coseno es cateto adyacente entre la hipotenusa. Aquí está. Despejo la componente en X y la componente en Y. Bueno, ahora hago una lista de fuerzas. En X tengo la fricción en sentido negativo porque va en sentido contrario a lo que es positivo según lo definimos nosotros. Tenemos una tensión negativa porque va hacia allá. Vean que definimos el positivo hacia allá abajo. Tenemos el peso, el peso en X es positivo. ¿Por qué? Porque ya lo vimos de acá. Luego hacemos una lista de fuerzas en Y. En Y solo está la normal y el peso en Y, ¿verdad? La normal va a ir en dirección positiva porque quedó en el Y positivo y el peso en Y tiene que ser negativo. Entonces aplico la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton te dice que la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, según la ley de Newton sobre X, bueno, sobre la masa 1 sería peso en X positivo
menos tensión menos fricción es igual a la masa 1 por aceleración. Hago lo mismo con la suma de fuerzas en Y. Ahora, vean que el plano inclinado estaba se movía totalmente a lo largo del plano. La masa no pega brinquitos. Por tanto, yo sé que el movimiento es totalmente en X. Entonces, como el movimiento es totalmente en X, yo puedo decir que la masa por la aceleración en Y tiene que ser igual a 0. Ahora hago la suma de fuerzas. Me fijo en la lista de fuerzas. Normal menos peso en Y tiene que ser igual a 0. Y ya apliqué las dos ecuaciones. Ahora, en Newton tengo que tener mucho cuidado y tengo que ir paso a paso sustituyendo. Recuerden que habíamos demostrado que el peso en 1 en X era el peso 1 por seno de zeta. Pero por definición, el peso 1 es la masa 1 por la gravedad. Entonces, si yo meto, tengo esto. Además, recuerden que la fórmula de la fricción siempre es una constante llamada coeficiente de fricción por la fuerza normal. Entonces, vean, yo sé que la fricción me da esto. Pero ¿cuánto es la normal? Bueno, yo sé que de la suma de fuerzas en Y me queda que la normal es igual al peso en Y. Pero el peso en Y era esto. Lo hicimos con trigonometría. Y W1 es simplemente M1 por G. Entonces, el peso en Y es el peso M1G por coseno de zeta. Entonces, ya tengo la normal. Entonces, yo puedo decir, perfecto, me quiere decir que la normal es esto. Pero si la fricción es coeficiente por normal, entonces la fricción es coeficiente de fricción por M1G por coseno de zeta, que todo esto es la normal. Entonces, ahora sí digo, perfecto, me queda suma de fuerzas en X, me quedó W1X menos tensión menos fricción es igual a M1 por AX. O sea, W1X ya sabíamos que era M1G por seno de teta. Menos la tensión, menos la fricción. Y esta es la primera ecuación importante. Vean que yo estoy trabajando toda a punta de letras. Vean que con esto ya cabe todo el análisis disponible de la masa 1. Ahora vayamos a la masa 2. Entonces, masa 2. La masa 2 era esta. Entonces, yo sé que la masa 2 sentía el peso 2, sentía la normal hacia arriba, normal 2, siente una tensión hacia allá que lo jala y siente una fricción 2 en sentido contrario, porque vean que la tendencia de movimiento de la caja 2 va hacia allá. Y recuerden que estamos definiendo que el eje X positivo es hacia allá y el eje Y positivo es hacia allá. ¿Por qué definimos eso? Porque en Newton aprovechamos la tendencia de movimiento para definir eso. Entonces lo que tengo que hacer es suma de fuerzas en X de la masa 2 tiene que ser igual a segunda ley de Newton. Masa 2 por aceleración. Entonces, vean que esta aceleración tiene que ser igual a esta aceleración porque están todos conectados, se mueven todos a la misma aceleración. Entonces, suma de fuerzas en X. Vamos a ver, en X, ¿qué tengo? En X tengo la tensión en sentido positivo y tengo la fricción en sentido negativo. Hacemos también lo mismo para Y. Suma de fuerzas en Y para la masa 2. Esto tiene que ser igual a la masa 2 por la aceleración Y, pero vean que el bloque se mueve totalmente horizontal. No debería haber aceleración, o sea, esto es 0. Pues, ¿qué fuerzas tengo en Y? Bueno, en Y es mucho más fácil porque solo tengo la normal 2 y el peso 2. Entonces vean que el bloque 2 es el más fácil de todos. Ya hicimos lo más difícil, que era el bloque 1.
Entonces, bueno, me queda suma de fuerzas en Y. En Y tengo dos fuerzas. Tengo que sumar esas dos fuerzas. Entonces voy a ver los signos. Normal positiva menos peso 2 tiene que ser igual a 0. Entonces la normal es numéricamente al peso. Pero el peso es simplemente la masa 2 específicamente por la aceleración de gravedad. Listo. Ecuación 2. Ahora hagamos análisis en X. En X tengo dos fuerzas. Tengo tensión menos la fricción 2 es igual a la masa 2 por la aceleración. Pero la fricción, por definición, es el coeficiente de fricción. Vean que el problema les decía que cada superficie tenía un coeficiente de fricción. Es decir, coeficiente de fricción 2 por la normal 2 y esto es igual a la masa 2 por la aceleración. Pero vean que la normal 2 es igual a mg, entonces ya puedo sustituir. Entonces tengo que tensión menos coeficiente de fricción 2 por la normal, que es numéricamente el peso, es igual a la masa 2 por la aceleración. Y esto va a ser la ecuación 3. Y técnicamente el problema ya está resuelto. Lo que queda es álgebra. Porque vean, teníamos esta ecuación. Entonces, una vez que ustedes hagan Newton sobre cada masa, ustedes van a tener un conjunto de ecuaciones, un sistema de ecuaciones. Entonces, vean, vamos a ver qué tenemos. Voy a apuntar con amarillo lo que tenemos. Si bien es cierto, esto apunta a letras, muchas de esas cosas ya las podemos calcular. Entonces, vean, esto es un número que conocemos. Esto es un número que conocemos. Esto es una constante. Esto es un número que conocemos, es la masa 2. Esto lo conocemos. 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 Esto lo podemos calcular. Entonces vean que en el fondo tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. La tensión y la aceleración. Entonces, lo que hace falta simplemente es hacer un despeje, porque me preguntan cuánto es la aceleración y cuánto es la tensión. Si nos fijamos, la aceleración y la tensión. Pues entonces tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Esto se puede despejar. Pero ¿y por qué no metemos los valores numéricos? Ustedes pueden ir metiendo los valores numéricos, por supuesto. Yo prefiero trabajarlo todo a punta de letras porque si yo me equivoco a la hora de los valores numéricos, yo sé que el profe me va a reconocer la mayoría de los puntos porque ve que yo lo hice todo de forma general. Entonces, ¿cómo despejamos esto? Hay muchas formas. Una forma es, voy a despejar acá la tensión y luego meto la tensión acá y sustituyo. O mejor dicho, otra forma es sumar. Vean que si yo sumo ecuación 3 más ecuación 2, simplemente tengo que sumar ambos lados de la igualdad. Entonces, vean, tengo que sumar. Si sumo ambas ecuaciones, sumaría este lado de la igualdad con este lado de la igualdad. Y luego, este lado de la igualdad con este lado de la igualdad. Un tip, si ustedes tienen tensiones, la mejor forma de despejar es suma ecuaciones, porque así se cancelan. Entonces, tengo este lado, tengo tensión menos coeficiente de fricción 2 por M2G. Listo. Más este lado. Más M1G, seno de zeta, menos tensión, menos tensión.
menos tensión menos coeficiente 1 M1G coseno de zeta. Y luego sumo este lado con este lado. M2A más M1A. Entonces, vean que las tensiones tienen signo contrario. Entonces, se cancelan. Entonces me queda M1G seno de zeta menos M2G por el coeficiente de fricción menos M1. Y esto es igual, vean que yo puedo sacar a factor común la aceleración. Entonces, ahora voy a sacar a factor común el G, porque vean que G se repite acá, en todo lado. Factor común M1 seno de zeta menos coeficiente 1 M1 coseno de zeta menos coeficiente 2 M2. Y esto es igual a la aceleración masa 1 más masa 2. Entonces, eso quiere decir que la aceleración sería esto dividido sobre esto. Entonces, listo, esta es la ecuación de la aceleración. Que vean que está en términos de cosas que ya yo puedo sustituir. Yo tengo esto, esto, esto. Entonces, bueno, le digo al profe, sustituyo valores. Y encuentro la aceleración. ¿Y cómo hago para encontrar la tensión, profe? Bueno, una vez que tengas la aceleración, puedes usar o esta ecuación para despejar la tensión. Entonces, voy a dejar este problema por acá. Lo demás lo voy a subir en video, que es simplemente la parte numérica, pero la parte conceptual ya la resolví. Entonces, vean, este es un problema de nivel de examen. Tienen que hacer mucha práctica de Newton porque Newton es el tema más importante de este curso.